Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este tercer y último encuentro del webinario Educar las Emociones. La verdad es que, bueno, estamos muy contentos de poder compartir nuevamente este espacio con todos ustedes. Ya sabemos que hay varios colegas que están ya atentos a este encuentro, que se han conectado hace un ratito, nos comentaron que estaban viendo el video a modo de introducción. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Recuerdan que en nuestro primer encuentro nosotros compartimos un marco teórico general de este enfoque de la educación emocional. En el encuentro número 2 nos referimos a las emociones de los chicos y hoy el tema que nos convoca son las emociones de nosotros los docentes, ¿no? Cómo generamos, cómo descubrimos y construimos estas habilidades emocionales propias para después acompañar a los chicos. Les cuento algunas cositas a modo organizativo. Desde ya les aviso que si hay algún problemita técnico, ustedes vean de volver a cargar la página para que no tengamos interrupciones como nos sucedió en el encuentro anterior. Y bueno, un poco como nos decía Verónica, esperemos que no suceda en este último encuentro, ¿sí? Y algo también para compartir. Recuerdan que en el encuentro número 2, el miércoles pasado, nosotros tomamos algunos fragmentos de la película detrás de la pizarra. ¿Sí? Tomamos un fragmento que nos pareció representativo para abordar uno de los contenidos del encuentro. No sé si ustedes tuvieron oportunidad durante esta semana de ver la película entera, pero hoy vamos a continuar analizando algunos de los fragmentos que hemos seleccionado porque nos parecían escenas interesantes para seguir compartiendo y que nos pueden ayudar a reflexionar sobre los temas que vamos a compartir en este encuentro, que son las emociones de los adultos. Así que van a ver que van a ir apareciendo, yo se los voy a ir anunciando, algunos de estos fragmentos con algunas preguntas para que ustedes puedan participar. De todas maneras, sepan que pueden participar todo el tiempo a través del chat que tienen debajo de esta imagen del video. Y algo más para recordar es que al finalizar este encuentro ustedes van a poder bajar materiales que nosotros hemos subido a la carpeta de materiales que está a la izquierda de la pantalla y que tienen recursos para que ustedes puedan leer más tranquilamente, a ver notas periodísticas. Y les doy un aviso especial, recuerdan que en el encuentro 2, donde nosotros compartimos algunos recursos para llevar al aula, como nos quedamos un poco cortos de tiempo, no pudimos desarrollar todas las actividades, los ejemplos de actividades que seguramente ustedes van a poder adaptar según el grupo. Así que lo que hicimos fue armar un documento que subimos allí a la carpeta de materiales para que ustedes los puedan tener escritos y los puedan bajar como un material de apoyo, ¿sí? Bueno, nos metemos entonces de lleno en este último encuentro que, como les decía, tiene que ver con nuestras emociones, ¿no? Son básicamente 4 pilares los que conforman la educación emocional, ¿sí? Por un lado, la educación de las emociones de los chicos, por otro lado, la educación emocional de los docentes, que es donde vamos a hacer hincapié hoy, ver de qué manera podemos incluir a otro pilar de la educación emocional, que son las familias, y un poco más hacia el final nos vamos a referir a las relaciones interpersonales que se generan también entre los adultos de la escuela. Quisiera hacerles una aclaración, si bien nosotros vamos a dar lineamientos generales y seguramente algunas herramientas que les pueden servir a la hora de pensar en regular las propias emociones, por supuesto que es deseable e ideal que en cada institución se puedan crear o diseñar programas que incluyan la capacitación de los docentes para abordar diferentes estrategias a partir de este enfoque. De todas maneras, hoy vamos a dar algunas pautas, algunos lineamientos
que ustedes puedan tener como elementos disparadores de seguramente después seguir profundizando en este enfoque de la educación emocional. Bueno, para seguir entonces avanzando, tenemos por allí en la primera de las diapositivas, donde dice que para desarrollar habilidades emocionales en los chicos, como decíamos recién, es necesario desarrollar habilidades emocionales en los educadores. Es importante que nos preparemos, que nosotros seamos los primeros que podamos identificar las emociones que nos atraviesan, podamos regularlas, porque de esta manera vamos a poder transmitir mucho mejor estos recursos o estas herramientas para ayudar a los chicos para que gestionen sus propias emociones. En esta primera parte del webinario lo vamos a dedicar justamente a las emociones de nosotros los docentes. Pero vamos a mencionar también que otro de los pilares de la educación emocional, como decíamos recién, es poder compartir este enfoque, es decir, lo que hacemos en la escuela, de qué manera acompañamos a los chicos en la escuela para regular sus emociones, que lo podamos compartir también con las familias, para que ellas también puedan acompañarlos en este proceso. Volviendo ahora, entonces, a las emociones de los docentes, tenemos por acá, a ver, ya algunos comentarios. Verónica, que nos dice que está todo bien, Noelia que está llegando, bueno, Noelia nos dice que no pudo estar en el encuentro anterior, pero aprovecho para decirle a ella y a quienes no hayan podido tampoco estar, que ustedes tienen el video del segundo encuentro y también del primero en la carpeta en la plataforma, ¿no? No en la carpeta de materiales, sino en la plataforma, y que pueden verlo cuando ustedes lo consideren. Así que Noelia, si te perdiste el segundo encuentro, puedes retomarlo en algún momento. Bueno, decíamos entonces, nombramos a los dos pilares de los cuales nos vamos a ocupar hoy, los docentes y la familia. Sabemos que es necesario que los maestros y profesores desarrollen competencias emocionales porque tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, para lograr un bienestar propio, un bienestar personal. Y por otro lado, para poder ayudar a los chicos a gestionar sus emociones. Las competencias emocionales que nosotros, los docentes, podamos adoptar, de las cuales nos podamos apropiar, van a influir en los procesos de aprendizaje y también en la calidad de las relaciones interpersonales. Como decíamos antes, un programa de educación emocional destinado a trabajar con los docentes debiera tener en cuenta básicamente algunos de estos aspectos. Por un lado, ayudar a que los docentes podamos tomar conciencia de nuestras propias emociones, así como después lo vamos a transmitir con los chicos. Por otro lado, que podamos buscar estrategias para regularlas frente a situaciones complejas que se nos presentan en lo cotidiano de la escuela. Todo el tiempo estamos mediando, estamos observando situaciones que nos sobrepasan, y uno de los aspectos a trabajar son estrategias para regular esas emociones que nos atraviesan. Y por otro lado, compartir estrategias para mejorar las relaciones interpersonales. Los docentes, como ustedes ven en la diapositiva, con una mayor capacidad para identificar, comprender y regular sus emociones, podrán afrontar mejor los eventos estresantes que surgen con frecuencia en el contexto educativo, que son muchos, sin duda, a diario. De esta manera, si nosotros podemos identificar nuestras emociones, regularlas, podremos tener más recursos para contrarrestar los efectos negativos de algunas emociones y convertirlos en aspectos positivos, ¿no? Para contrarrestar este estrés que sufrimos los docentes en nuestra tarea de educar, y para poder disfrutar realmente de esta tarea que a la vez es muy gratificante. Muchas veces a diario tenemos presiones, problemas de conducta, factores personales, sobrecarga de tareas, ¿no? Sin duda, alguno de ustedes, estará asociando con hechos de la vida diaria o de alguna situación que haya incluso atravesado en el día de hoy. Un poco para sintetizar hasta acá esto que veníamos diciendo,
nos gustaría compartir una frase del conocido Quino. Él decía en una de sus publicaciones que educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar, decía él, usted precisa saber, pero para educar es preciso ser. Me parece que esto sintetiza estos aspectos que venimos diciendo, ¿no? Los docentes todo el tiempo somos mediadores entre los chicos y ponemos el cuerpo todo el tiempo para poder ayudarlos a ser mejor personas, para poder vincularse mejor con sus pares y todo el tiempo ponemos en juego nuestro ser, nuestro ser como personas. Volvemos entonces sobre esta afirmación que nos dice las emociones de los educadores impactan en las emociones, conducta y en el aprendizaje de los estudiantes. Por eso es muy importante hacer consciente de estos procesos, que nosotros podamos detenernos a pensar y poder registrar qué nos está pasando en ciertos momentos de la vida escolar. En momentos difíciles donde a veces explotamos, donde a veces nos descontrolamos, donde a veces no sabemos cómo frenar nuestros impulsos, pero un punto importante es poder detenernos y poder registrar qué nos pasa en ese momento. Decíamos al inicio que es muy importante que nosotros mismos podamos regular las emociones, ya que los chicos nos toman como modelo y si decodifican las reacciones negativas en nosotros, muchas veces esto hace que ellos mismos generen idénticas emociones, en el caso de ser negativas. Queríamos compartir también con ustedes una referencia en los medios que ha expresado el psicólogo Lucas Malaisi, ¿se acuerdan? Que lo mencionamos en los encuentros anteriores. El licenciado Malaisi es el presidente de la Fundación Emocional y está poniendo toda su energía para lograr que la ley de educación emocional pueda ser una realidad en todas las provincias del país. Y él nos decía, por allí tienen un título de una nota que se publicó en un diario, dice, los docentes deben manejar sus emociones o por lo menos tener una gestión sana de ellas. Para tener esta gestión sana es importante poder identificar qué estrategias nos resultan positivas para poder regular las emociones. Una vez que identificamos qué nos está pasando, poder definir, bueno, de qué manera puedo regular, puedo calmarme. Esto mismo que vimos para los chicos en el encuentro pasado, ¿se acuerdan que vimos 6 habilidades emocionales? Y una de ellas tenía que ver con la regulación emocional. Entonces, la idea es poder identificar qué procesos, qué estrategias podemos poner en juego a la hora de querer regular una emoción negativa que nos esté jugando una mala pasada, ¿no? En alguna situación adversa. Queremos enfatizar ahora otro aspecto que tiene que ver con qué climas generamos en el aula a partir de nuestras emociones, ¿no? A través de las reacciones o actitudes, los docentes pueden generar climas emocionales positivos o, en otros casos, perturbadores o negativos, ¿no? Tenemos influencia en ese sentido. Nuestras actitudes, nuestro modo de comunicarnos con los chicos, nuestro modo de mirarlos, de interactuar con ellos, va a ser una variable que va a influir en gran medida en el clima que se viva en el aula, ¿no? Muchas veces, por supuesto que todos deseamos que sea positivo, pero a veces hay procesos inconscientes, no nos damos cuenta de algunas actitudes que estamos generando y que el grupo de alguna manera lo recibe y entonces provocamos ciertas situaciones de perturbación. Están llegando, disculpen, se están sumando, por suerte y bienvenidos más docentes. Y Mirta nos dice, muy cierto,
más a estas alturas del año donde ya estamos estresados, cómo manejar nuestras emociones, tal cual, Mirta, totalmente de acuerdo. Llega esta época del año y es como que el cansancio se siente, todo el cansancio del año lo sentimos encima y es donde más tenemos que hacer consciente estas situaciones para poder poner en marcha estrategias que nos ayuden a regular las propias emociones. Decíamos entonces que es muy importante pensar en el clima que estamos generando en el aula. Y sobre todo también, y podemos ver la diapositiva, que nos dice los vínculos que se generan en el aula son los ejes que sostienen la enseñanza y el aprendizaje. En ese clima del aula que tiene que ver con, cuando hablamos de clima podemos decir que tiene que ver con las percepciones que los chicos tienen de los vínculos que se están generando en ese ámbito. Estos vínculos justamente es deseable que sean vínculos de confianza, de ayuda, vínculos de cooperación y no vínculos competitivos. Y volvemos a decir, la actitud que tengamos los docentes va a ser trascendental, va a ser muy relevante a la hora de definir qué clima se está viviendo en el aula y en la escuela, también en general. Les decía que vamos a compartir algunos fragmentos de una película. Entonces, que vamos a ver el primer fragmento para analizar juntos. ¡Regrésenme el examen! ¡Dámelo, dámelo! ¡Por favor! ¡Ya dame el examen! ¿Quieres? ¡Dame el examen! Oigan, ¿qué está pasando? Se supone que están en un examen. Yo ya lo terminé. Él se robó mi examen. ¿Qué? ¿Por qué robaste su examen? Bien, todos vayan a sentarse. ¿Por qué? Porque yo lo digo, siéntate. ¿Dónde me sentaré? Dani, te lo advierto, ve a sentarte ahora. Tengo mi asiento justo aquí. ¿Quiere verlo? ¿Sabes qué? Me estoy esforzando mucho y ya es suficientemente malo sin tener que lidiar con tus tonterías. Ahora ve a sentar tu trasero y ponte a trabajar. Alex, tú también, ve. Todos a sus sillas. Tienen 3 minutos para terminar y luego les buscaremos piojos. Bueno, volvimos. Pudieron ver el fragmento. Disculpen si hubo un problemita de sonido. Compartimos el primer fragmento de la película detrás de la pizarra. ¿Se acuerdan que hoy les comenté más al inicio que íbamos a compartir algunos fragmentos que nos iban a ayudar a pensar en estas habilidades emocionales que tenemos que adquirir los docentes? Bueno, si vieron este fragmento, los voy a invitar ahora a que nos acerquen sus comentarios acerca de esta maestra que vivió una situación difícil en el aula. ¿Cómo la vieron? ¿Piensan que pudo manejar sus emociones? Recordamos que hablamos de manejar y regular las emociones, ¿sí? No inhibirlas, no limitarlas, no frenarlas, sino expresarlas de manera adecuada. ¿Qué les pareció? Estamos abiertos a recibir los comentarios que vayan llegando, ¿sí? María Cecilia, por allí nos dice, mis alumnos festejan horas especiales como plástico o educación física haciendo cantitos. Hoy los saqué del eje, haciendo un juego de aplausos. Cuando estuvieron concentrados en el juego dije, aplausos, comienza la hora de matemática. La hora cambió y cambió su humor. Bien, María Cecilia, bien. Pusiste en juego una estrategia para poder modificar ese clima, ese ambiente que se estaba generando en el aula. Bien. María Laura nos dice, me pareció que la situación la superó y la frustración ganó terreno. Bien, tal cual, ¿sí? Esta maestra que mostraba
hasta ahora, si ustedes pudieron ver la película, ser tranquila, ser calma. Bueno, hubo una situación con la que ella se encontró al entrar al aula que la superó y reaccionó de una manera no tan calma, no tan tranquila, ¿sí? ¿Alguien más nos quiere decir algún comentario más? Bien, seguramente habrán identificado situaciones que ustedes han pasado o pasan a diario donde es importante poder pensar, esperar. ¿Se acuerdan que hablamos en el encuentro anterior de los componentes de las emociones? Y uno tenía que ver con poder detenerse a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Poder calmarse. Por allí nos dice Adriana, se ve desbordada por la situación. Gracias, gracias por estar participando. Marcelo dice siempre mantenerse en el eje, sobre todo el docente, que no es tal cual, Marcelo, pero no es fácil, no es fácil mantenerse en el eje cuando nos sorprenden estas situaciones. Verónica nos dice está desbordada sin controlar su reacción. Bien, en este caso la idea era poder ver una escena donde tenemos que tomar conciencia de lo que nos está pasando y poder frenar, poder pensar y poder calmarnos. Quisiera compartir con ustedes en una de las diapositivas algunas estrategias que nos pueden servir a la hora de pensar de qué manera o qué estrategias nos pueden ayudar a regular las emociones. De hecho, esta primera que vamos a comentar, que tiene que ver con regular las emociones a través de la respiración y la relajación conscientes, también es una estrategia que después puede ayudar a los chicos a regular sus propias emociones. Otra pauta que podemos tener en cuenta es compartir preocupaciones con los estudiantes para encontrar la forma de resolver las dificultades, ¿no? A veces cuando algo nos sobrepasa podemos compartir con ellos, decirle, bueno, esto está pasando en el aula, pensemos juntos de qué manera podemos resolver esta situación, ¿no? A veces compartir, expresar nuestras preocupaciones, nuestras emociones alivia. Ya el hecho de compartir, de ponerlo en palabras, hace que sintamos cierto alivio y podamos buscar una manera de resolver una situación que nos está afectando a nosotros y también a los chicos, ¿no? Otra de las estrategias podría ser conocer las propias debilidades y fortalezas, ¿no? Para identificar algunas estrategias positivas que nos dan resultado. Esto es importante. Cuando identificamos que hay algo que nos es útil, que nos dio resultado para regular una emoción, es importante que lo podamos identificar para ponerlo en juego en otra situación. Otra de las pautas que podemos seguir, y me parece que es muy relevante esto y todo el tiempo tiene que estar presente, es generar empatía con los estudiantes. ¿Se acuerdan que la empatía también formaba parte de una de las 6 habilidades que habíamos visto, perdón, de las 5 habilidades que habíamos visto en el segundo encuentro? Dijimos que la empatía, esto de poder imaginar qué es lo que está sintiendo el otro, otra persona que estemos observando, poder, cuando tenemos dificultad con alguno de los chicos, bueno, ponernos en el lugar de él, pensar qué es lo que le estará pasando, cuál es su realidad en ese momento, y podemos también ejercitar la empatía cuando nos proponemos escuchar activamente a los chicos, escucharlos abiertamente y sin prejuicios para que nos cuenten qué les está pasando, por qué de repente reaccionan mal en el aula, por qué son agresivos o violentos con sus compañeros o con nosotros mismos. Otra de las estrategias para poder generar empatía también tiene que ver con poder prestar atención e interés a lo que los chicos nos cuentan, poder observarlos, poder mirarlos, que los chicos se sientan mirados, que se sientan vistos, ¿no? Esto parece algo muy natural o esperable, pero no siempre ocurre, ¿no? A veces nos pasa que sin querer nosotros miramos a los chicos que nos siguen en las clases o que son los que más participan, y a veces hay en algunos sectores del aula algunos chicos que, o por ser más inhibidos o por ser más tímidos, por ahí no son los que más participan o se muestran activos, y es importante que también nos acerquemos a ellos, ¿no? Frente a alguna dificultad. Podemos también compartir, como ustedes ven allí en la diapositiva, hacernos algunas preguntas a nosotros mismos que nos pueden ayudar a sentir empatía
por los demás, por los chicos, como por ejemplo cómo lograr conectar con esa persona si es que aún no lo logramos. A veces nos pasa que con algunos chicos no podemos entablar algún diálogo. Bueno, poder pensar, poder reflexionar qué es lo que puede estar pasando, qué conozco de su vida personal, qué me está queriendo decir con su conducta, ¿no? En general los chicos nos están hablando a veces con sus actitudes, con sus conductas. Entonces poder pensar esto, poder mirar no solamente el lenguaje verbal, sino gestual, poder también emplear el lenguaje yo. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior hablamos justamente de que el lenguaje yo nos permite contar qué es lo que estamos sintiendo? Entonces, de repente, si nos cuesta vincularnos con algún alumno, podemos decirle qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Mostrar y decirle, bueno, me estoy sintiendo mal con esta situación, con que no podamos hablar, con que no pueda saber qué es lo que está pasando. O sea, mostrarles, como decíamos antes, este interés y esta preocupación, haciendo visible nuestras emociones también, ¿no? Avanzamos y nos hacemos también otras preguntas que tienen que ver cómo nos vinculamos entonces con el grupo y cómo nos comunicamos con ellos. Pero en este modo de comunicarnos, la idea es que podamos reflexionar sobre nuestras creencias. ¿Cómo influyen nuestras creencias en el modo en que vemos al grupo, ¿no? Cuando hablamos de creencias, estamos refiriéndonos a esas pseudo certezas, digamos, que compartimos, que no nos cuestionamos y que nos guían en una determinada mirada hacia el grupo. Para pensar en esto, los invito a observar otro fragmento de la película Detrás de la pizarra y luego nos volvemos a encontrar. Este es el salón de clase. ¿Y los niños? Afuera jugando. Llevo semanas pidiendo que envíen a alguien aquí. Las llaves. Abren la puerta lateral del vestíbulo y el candado. Manténgalas cerradas. Hola. Hola. Llaves. Todas las mañanas haga un conteo. Luego pide ese mismo número de almuerzos. Espere una hora antes de contar. Llegan tarde. Almuerzo que sobre, deséchelo. El programa de comidas no quiere que las familias se aprovechen. No hay rector y no hay consejero, así que la disciplina es asunto suyo. ¿Y qué hay con Johnny? ¿Qué hay con él? No trabaja en la escuela. Su trabajo es hallarle un lugar a esta gente, pero no hay suficientes camas, así que la mayoría de los niños duermen en los autos. Cuando se salgan de control, apague la luz y muéstreles un video. Estos son los castigados. Nadie quiere ver su nombre en la pizarra. Si las cosas se salen de control, llame a la policía. ¿Qué me dice de los libros? ¿Qué libros usa? Cuente los niños. Deles un almuerzo y los mantiene lejos de la calle. Si quiere libros, ahí hay algunos. No, hablo de libros escolares. ¿Cuál es su plan de enseñanza? Hice un plan para el grado sexto y... No lo está entendiendo. Siento algo de hostilidad y no merezco ninguna agresividad. No estoy siendo agresiva. No es mi intención. De acuerdo. Estoy bien. Estoy bien. Qué Vine bien. como sustituta por un día y terminé viviendo 2 semanas en el infierno. No hay apoyo de los padres y los niños se portan como animales. Soy maestra, pero esto no es enseñar. Es ser niñera de unos niños que van camino a prisión. Así que, buena suerte. Bueno, terminado el fragmento, muchísimas gracias por la participación activa. La verdad que estuvimos recibiendo muchos comentarios
de algunos colegas. Andrea, por ejemplo, nos dice que justamente ella, bueno, primero, perdón, antes de leer este comentario, vieron qué es lo que está pasando, lo que pasó en este fragmento, ¿no? Este mensaje que le está dejando esta docente que se está retirando de la escuela, estas imágenes que le deja del grupo de alumnos, la cara de la docente que es quien recibe los comentarios, ¿no? ¿Cuántas veces esto nos pasa en la sala de maestros, en la sala de profesores, esto de recibir los comentarios de los docentes que han tenido al grupo y cómo esto influye, cómo esto hace que nos empecemos a construir, antes de conocer al grupo, una imagen ya de los chicos, ¿no? Incuestionable aparentemente, ¿no? Donde aparecen estas creencias. Decía que Andrea nos envía su comentario y ella nos decía que justamente muchas veces ella frena la clase y comenta lo que siente frente a este tipo de situaciones revoltosas y ayuda mucho. Tal cual, Andrea, esto un poco que decíamos, ¿no? Esto que comentar, poner en palabras nos relaja y nos permite buscar soluciones adecuadas. Claudia también decía que la manera de vincularnos y comunicarnos es todo con los adolescentes, tal cual, Claudia, esto es sumamente importante y aún más con los adolescentes, con los chicos más grandes que muchas veces nos cuesta más llegar a ellos o poder abrirnos al diálogo. También había participado, bueno, Carla, que nos dice la estigmatización de los grupos, tal cual, ¿sí? Retomando esto de las creencias. Muchas veces estas creencias hacen que miremos de una determinada manera a este grupo, no nos podamos correr de esa manera de mirarnos y no le podamos dar la oportunidad de cambio a un grupo que de repente es difícil o está teniendo situaciones de agresiones o maltrato entre pares. Y otra de las cosas es que las creencias hacen que a modo individual construyamos rótulos o etiquetas con las cuales identificamos a los chicos, ¿no? Y muchas veces las sostenemos en el tiempo y aunque ellos quieran modificar su manera de ser o que a través del esfuerzo quieran correrse de ese lugar, les es muy difícil porque nuestra manera de mirarlos nos limitan, digamos, nos limita para poder pensar, para poder ayudarlos y que puedan modificar ciertas actitudes. Carla dice también cómo la realidad supera a nuestros objetivos pedagógicos. Valeria dice en este tramo se perdió la ética. Patricia dice la empatía y el vínculo de confianza que el docente genere ante los alumnos es fundamental para el progreso educativo del mismo, tal cual. Yo creo que es una de las cosas más relevantes, digamos, y a las que tenemos que prestar atención, más allá de nuestra formación, digamos, y nuestros saberes académicos y de contenidos, digamos, me parece que el poder mirar al grupo, fortalecernos para poder ser conscientes de nuestras actitudes es muy importante. Por allí Verónica nos dice las reacciones que florecen debido a la invasión externa, lo que nos atraviesa. Bien, tal cual. Digamos, y quería puntualizar algunas preguntas que tienen que ver con estas creencias, ¿no? Dice, las creencias pueden limitar la visión del grupo, generar malestar e influir en el modo de vincularnos. Y me parece que esta frase es muy significativa cuando decimos las palabras construyen realidades, ¿no? Estas referencias o estas frases que a veces dirigimos a alguno de los chicos, tanto cuando le decimos vos podés y estamos marcando sus fortalezas, como cuando le decimos seguro que no lo pudiste hacer, estamos marcando que ya nuestras expectativas eran bajas respecto de su desempeño, ¿no? Qué difícil correrse de ese lugar. No lo vas a entender, sos muy creativo, ¿sí? Me parece que estas frases nos hacen pensar a la hora de poder mirarnos en nuestras actitudes. Y a veces no es fácil registrarlo en la soledad del aula, ¿no? Por eso yo a veces sugiero que otro colega pueda también compartir alguna clase con nosotros para poder ayudarnos a mirarnos en estas actitudes. Y a veces, retomando el concepto de empatía, a veces no nos resulta fácil poder ser empáticos si nos vemos atravesados por estas miradas limitantes que nos producen estas creencias a las cuales adherimos tal vez hace mucho tiempo, hace muchos años, que tenemos muy arraigadas y que si no las hacemos conscientes no las podemos modificar. Bueno, seguimos entonces.
Recuerden que si alguien no está escuchando bien o no está viendo, nos puede hacer llegar su comentario y vemos de ayudarlos. Decimos en la próxima diapositiva las miradas limitantes sobre los estudiantes y el propio desempeño docente se pueden desactivar para encontrar nuevas maneras de relacionarse, aumentando el bienestar emocional, ¿sí? Cómo las contrarrestamos, cómo las desactivamos, haciéndolas conscientes. Si logramos identificar cuáles son estas creencias que nos están limitando en la visión del grupo, podremos modificarlas, ¿sí? Para aumentar el bienestar emocional propio y de los chicos. Compartimos algunos aspectos que ayudan a revisar estas actitudes, como por ejemplo, poder pensar en estas preguntas. ¿Percibo el estado emocional de mis alumnos? ¿Facilito la comunicación en el grupo? ¿Promuevo la participación de todos? ¿Creo espacios de confianza para el diálogo? ¿Puedo regular mis emociones ante problemas que tengo que enfrentar? Bueno, son algunas ayudas que nos pueden ayudar a identificar nuestras actitudes vinculadas a la comunicación y a la visión del grupo. Bien, y ahora para ir cerrando esta primera parte, donde pusimos el foco en las emociones de los docentes, quisiera mencionar algunas sugerencias, algunos ítems que me parece importante a la hora de pensar en este clima que generamos en el aula, para ahora hacer referencia a un clima de seguridad emocional, donde los chicos puedan sentirse seguros, sin miedos, confiados y abiertos al aprendizaje, ¿sí? Alguien que está formando parte de un ambiente tenso, ambiente donde hay miedo, hay preocupación, difícilmente pueda llegar a aprender. Entonces, algunas de estas sugerencias que quisiera compartir con ustedes tienen que ver con poder delinear las normas definir bien las normas, ¿sí? Las pautas de convivencia que seguramente todos ustedes comparten con los chicos y construyen al inicio del año, poder definirlas bien para que no haya malos entendidos y en positivo. No solamente poder compartir lo que no se puede hacer, sino todas las cosas que sí podemos hacer en el aula y en la escuela. Por otro lado, poder identificar los límites claros y sostenidos, algo que hoy no se acepta, digamos, mañana tampoco, o sea, no ir modificando estas situaciones. Los chicos necesitan estos límites y tenerlos claros. Que haya coherencia entre las acciones y los dichos. Si yo estoy diciendo que no se puede ofender a mi compañero, que no puedo maltratarlo, justamente que debo tratarlo bien, no puedo yo tratar mal a un colega, por ejemplo. Entonces, lo importante es que los chicos vean coherencia entre los dichos y las acciones. Algo que me parece importante es que los chicos tengan el conocimiento de la organización del día, por ejemplo. Al inicio del día, poder anticipar las actividades que tendrán o hasta el mediodía o hasta la tarde. Por supuesto que en el ritmo de la clase, del cotidiano de la escuela, podrán surgir algunos inconvenientes, algunos cambios, pero que los chicos sepan cómo viene la dinámica escolar permite que ellos se puedan calmar, que puedan tener seguridad, que sepan qué es lo que va a acontecer y poder organizarse ellos también. Entonces, al inicio del día está bueno que destinemos un momento, 5 o 10 minutos, para contar cómo viene la jornada ese día. Por otro lado, que podamos compartir con los chicos y que sepan que si tienen alguna preocupación, pueden contar con algún momento para hablar con su docente o para contarlo al grupo, si así lo prefieran. Poder también decirlo al inicio para que los chicos, si vienen preocupados o si necesitan contar algo que les esté pasando, sepan que en algún momento nosotros los docentes vamos a estar disponibles para escucharlos. Y otra de las pautas tiene que ver con tener siempre presente esto de poder construir entornos positivos y confiables, que aunque no sea sencillo o de crear, de construir, es muy importante que lo tengamos presente.
Bueno, hasta aquí esta primera parte referida a las emociones de nosotros, los docentes, maestros y profesores en el aula. Ahora vamos a pasar a otros de los pilares de la educación emocional, pero antes hago referencia a algunas participaciones que les agradezco que siguen llegando. Por ejemplo, Griselda, que nos dice muy buenos interrogantes para hacer una autoevaluación. Bueno, buenísimo que te parezcan útiles, Griselda, gracias. Mabel nos dice, creo que el sostenimiento de los acuerdos y límites es lo más difícil, tal cual. Como decíamos antes, por supuesto que esto no es sencillo de llevar a cabo, pero es importante que lo tengamos presente, ¿no? Que lo llevemos con nosotros cuando llegamos al aula, cuando caminamos por los pasillos de la escuela. Es importante que lo sepamos. Después veremos qué estrategias nos son más útiles para poder implementarlo. Carla nos acerca un comentario, nos dice que es importante tener un espacio para escuchar a los alumnos. Hay niños que vienen muy mal de la afuera y es muy importante que ellos tengan ese espacio, tal cual, Carla. A esto me refería cuando decía hacer saber a los chicos que en algún momento del día, aquellos que lo necesiten, van a poder hablar y contarnos alguna dificultad, algún problema que necesiten compartir. Recordemos que al poner las dificultades en palabras, nos aliviamos, ¿no? Tanto esto para los adultos como para los chicos, y ofrecer este espacio es muy importante. Bueno, mientras seguimos recibiendo algunos comentarios, y muchísimas gracias a todos, pasamos a otro de los pilares, les decía, de la educación emocional. Hasta ahora habíamos puesto el foco en la educación emocional de los alumnos, también de nosotros los docentes, y es muy importante también hacer participar a las familias cuando ponemos en marcha una propuesta de educación emocional en la escuela. Quisiera compartir una frase de la psicóloga Begoña Ibarrola. Ella lo que dice es que es importante que la escuela y la familia trabajen de forma coordinada y coherente a la hora de enseñar a los chicos a gestionar las emociones. Se tiene que apoyar en casa lo que se está desarrollando en la escuela. Pasamos justamente a este eje que es la familia, porque no podemos estar abordando la educación emocional en la escuela sin haber compartido este enfoque con las familias. Es fundamental que la escuela dé a conocer a los padres la propuesta de educación emocional que se esté desarrollando y los invite a participar con sus hijos en experiencias que ayuden a gestionar las emociones, ¿no? Es fundamental que los padres acompañen este proceso, que la escuela pueda dar a conocer la propuesta, las habilidades que se están trabajando y cómo se están trabajando, para poder darle pautas para que ellos puedan replicar estas acciones en el hogar, puedan acompañarlos de la misma manera en el hogar a gestionar sus emociones. ¿Qué podemos hacer para favorecer la educación emocional en las familias? Seguramente muchos de ustedes ya lo estén haciendo, estén trabajando junto a los padres en esta propuesta, quienes ya han comenzado. Bueno, por un lado, hacemos referencia a que los padres sepan que tienen que construir en el hogar, en la medida de lo posible, ambientes emocionalmente seguros. Por un lado, y ahora vamos a ver algunas pautas, y es importante que sepan que deben compartir con los chicos, o deben comunicarse a través de una comunicación afectiva. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Cuando nos referimos a los ambientes emocionalmente seguros, tiene que ver con un ambiente donde los chicos se sientan valorados, se sientan respetados, se sientan escuchados y mirados. Donde haya acciones que apoyen y que estén en línea con el aprendizaje de habilidades sociales y emocionales. Y por otra parte, la comunicación afectiva tiene que ver con algunas pautas que ustedes tienen en pantalla y que de hecho son válidas tanto para tener en cuenta en la familia como para que la tengamos en cuenta nosotros los docentes a la hora de comunicarnos afectivamente con los chicos, ¿sí? Allí pueden leer algunas, los dejo para que lo lean ustedes, ¿sí? Mientras tanto,
Recibo algunos comentarios. María Laura nos dice: es muy importante poder contar con una red de docentes para no sentirse tan sola frente a grupos complejos. Son muchas las cosas externas que los niños traen a las aulas y los docentes desconocemos. Tal cual, María Laura, acuerdo con vos cuando hablas de esta red de docentes, ¿no? Y a esto nos vamos a referir específicamente ya a los finales de este webinario. También nos decís que es muy bueno poder anticipar las actividades, genera más seguridad y relaja la ansiedad. Es mejor tener planificada la clase, es una manera de que sientan que ese lugar fue pensado para que todos estemos mejor. Así es, María Laura, como si ustedes pudieron ver la película completa detrás de la pizarra, van a ver que la docente se preocupa por ese ambiente, por hacer notar a los chicos que los está esperando, que ese lugar es para ellos y que lo preparó especialmente. Los chicos justamente perciben esta preocupación de los docentes porque se sientan en un buen clima, en un buen ambiente en el aula. Bien, luego de ver algunos aspectos que hacen a la comunicación afectiva, vamos a preguntarnos a través de qué estrategias podemos crear un clima escolar que fortalezca los vínculos entre la familia y la escuela, que seguramente acordarán en pensar que muchas veces no es sencillo, ¿sí? A veces nos cuesta un poquito vincularnos con las familias o hacer que las familias se acerquen a la escuela, y cuando llegamos a la secundaria mucho más, seguramente. Entonces la idea es poder pensar algunas estrategias para que las familias puedan participar de estas actividades en la escuela y construir un vínculo saludable con ellas. Y para eso los invito a compartir un nuevo fragmento de la película Detrás de la pizarra. Y luego volvemos con los comentarios. Hola a todos. Por favor, siéntense. ¿Están todos aquí? Bueno, si no estuviéramos, no se lo diríamos. Oh, sí, Candy está aquí. ¿Los niños están bien? Sus niños son fantásticos. En serio, lo están haciendo bien, pero podrían hacerlo mejor. Por eso los llamé a nuestra primera reunión de padres y maestros. Bien. Gracias por venir. Bien. Los niños de las otras escuelas están haciendo algo que sus hijos no hacen. Y yo soy la culpable. Hablo de tareas. Tareas. Y quiero que sus hijos tengan todas las ventajas que podamos darles, así que a partir de mañana comenzaré a asignarles tareas a sus hijos. Esto es lo que necesito de ustedes, 15 minutos. Es todo, 15 minutos, bien sea después de la escuela o cuando estén cenando en San Vincent. Pregúntenle a sus niños qué aprendieron hoy. La mejor parte del día es compartir sus historias. Bien, y estaba pensando en otra cosa. Haremos votación sobre eso. Y es usar la sala de televisión como un salón de estudios todas las tardes. ¿A qué se refiere con salón de estudios? 2 horas en la tarde se apaga el televisor y los niños tienen un lugar callado y tranquilo para estudiar y hacer sus tareas. Pueden sentarse con ellos, dejarles saber que lo que hacen es importante. ¿Y en el salón de estudios podemos fumar? Solo estoy bromeando, lo lamento. No, está bien. 1 hora no, 2 horas. 2 horas. Nada de televisión, nada de cigarrillos. Quien esté de acuerdo, levante la mano. Vamos. ¿La levantaste? Sí. Bien, ganamos. Soy muy buena en esta clase de reuniones. Eso creo. Verán que eso hace mi trabajo más fácil. A la hora. Bueno, bien, fíjense qué pasó en esa reunión de padres. Fíjense cómo la docente valora el rol de las familias, los convoca para que puedan ayudarla en su tarea, ¿no? Hay una mirada positiva de las familias. Justamente elegimos este fragmento porque queríamos ahora enfatizar algunas
algunos ítems, algunos ejes que nos pueden ayudar a la hora de pensar cómo convocar a las familias, ¿no? Reuniones de padres seguramente tenemos muchísimas en el año. Podemos organizar una reunión justamente si nosotros nos decidimos a trabajar este enfoque de la educación emocional, como decíamos antes, para comentarles de qué se trata, cuál va a ser la dinámica, y en esas reuniones aprovechar para estos ítems que van a ir apareciendo, valorar su tarea de crianza, no culpabilizar si alguna familia está teniendo dificultades, y menos cuando está todo el grupo presente, tal vez podemos hablar de manera individual con esa familia, promover en esas reuniones la reflexión sobre los vínculos con sus hijos, compartir estrategias puntuales, darle estrategias a los padres para que ayuden a los chicos a regular las emociones y que los ayuden ellos mismos a regular las propias emociones. Y también en esas reuniones podemos entregar algún material que quisiéramos compartir y que los papás después puedan leer con tranquilidad, como por ejemplo alguna infografía como la que aparece en la presentación con algunas recomendaciones, pero siempre es importante abrir estos espacios de reflexión, de diálogo, donde los padres puedan compartir preocupaciones, pero para buscar estrategias juntas, ¿sí? Sin culpabilizar a las familias y sin destacar aspectos negativos, sino justamente valorizar los esfuerzos que están haciendo y justamente destacar los aspectos positivos. Adriana nos acerca algún comentario y dice: es interesante identificar los líderes en los grupos de padres para empoderarlos y tratar de conquistarlos para llevar adelante lo que nos proponemos. Bien, buenísimo, gracias por acercarnos a esta estrategia. Bien, a veces hay algún papá o alguna mamá que tenga más llegada al grupo y podemos conversar con ellos sobre alguna situación en particular, para que ellos puedan compartir con todo el grupo. Bien. Otro de los ejes que nos parece importante para fortalecer el vínculo familia-escuela puede ser convocarlos para actividades especiales, por ejemplo, jornadas vinculadas a las emociones, alguna feria de las emociones, jornada de buen trato, hacerlos participar de proyectos solidarios, hacerlos participar de convivencias destinadas a las familias, que la escuela pueda ofrecer ese espacio para que las familias puedan compartir algún almuerzo, alguna merienda y que puedan conocerse y vincularse. Esto es muy importante cuanto más avanzamos en la escolaridad de los chicos, ¿no? Por ahí los padres, las familias de los chicos de primaria tienen más oportunidades para vincularse, para conocerse, pero no tanto los padres de los chicos que van a la escuela secundaria. Y esto puede ser una apertura, un ofrecer, una oportunidad para que puedan conocerse y vincularse también mejor con la escuela. Bueno, algunos recursos, algunas herramientas y ahora vamos a pasar al último eje de la educación emocional, simplemente mencionarlo porque no tenemos mucho tiempo para profundizar en él, que tiene que ver con las relaciones interpersonales de los adultos de la escuela. Antes, ¿se acuerda que decíamos que es muy importante? Un colega mencionaba lo importante de las redes de sostén, ¿no? Hacer redes de sostén entre los docentes, que podamos compartir dificultades, ayudarnos. Esto es muy importante. Este es otro de los pilares de la educación emocional, además de la educación de los chicos, de los docentes, de las familias, poder pensar en de qué manera fortalecer los vínculos que se generan en la escuela, cómo se vivencia el clima laboral, qué pasa con la comunicación entre los adultos de la escuela, tanto docentes como no docentes, como directivos, como quien recibe a los chicos en la escuela, como quien se hace cargo del comedor. Me refiero a todos los adultos de la escuela. Este clima laboral afecta el desempeño de los docentes e influye también en la tarea de los estudiantes, ¿no? Vamos a compartir algunas características que hacen que este clima pueda ser positivo y favorable para la tarea de todos, como por ejemplo crear ambientes confiables, sentido de pertenencia, valorar las ideas y opiniones de todos, donde prevalezca la sensibilidad por las necesidades de los demás. Sé que ustedes estarán pensando que muchas veces no es fácil, y de acuerdo con esto, ¿no? Pero como decíamos antes, es importante tener en cuenta estos ejes para poder modificar situaciones que estén afectando este clima laboral.
Seguimos con algunos ejes que tienen que ver con el reconocimiento y la valoración de los demás, la comunicación respetuosa, el apoyo emocional, poder resolver los conflictos de manera pacífica y que haya espíritu de equipo, que aprendamos a trabajar con el otro sin ofendernos, sino apoyándonos entre todos y ayudándonos. Hacemos referencia en una de las últimas diapositivas a un documento del 2005 de UNICEF que justamente identifica 4 efectos que se dan cuando existe un clima laboral positivo en las instituciones educativas, ¿no? Que tiene que ver con que cuando esto se da se favorece la motivación, el compromiso de los docentes, es una fuente importante de soporte emocional, nos sentimos mejor, vamos a la escuela con más ganas, se promueve el aprendizaje de la institución, se facilita la buena convivencia y, por supuesto, y en consecuencia, un buen clima laboral favorece un buen clima emocional en los chicos. ¿Sí? Hasta aquí estas pautas. Bueno, disculpen si fui un poquito rápido ahora en esta parte del webinario, pero quería que llegáramos a ver también este pilar, este eje de la educación emocional, pero ya estamos ya casi cerrando. Hay un comentario de Verónica que nos dice, creo que este es el punto de partida para poder trabajar en este sentido de las emociones, lograr un grupo comprometido con la temática y que esté convencido de lo que hace. Será la única manera de que llevado al aula y por consecuencia a la familia dé el resultado deseado. Tal cual, Verónica, me parece que es importante que los docentes estemos convencidos de este enfoque, de la importancia que tiene ayudar a los chicos y en que tengan que sus emociones puedan ser fortalecidas, que puedan ser saludables, y el primer paso lo tenemos que dar los docentes, ¿sí? Tal cual, coincido con tu comentario. Bueno, para ya ir cerrando, ¿sí? En este último encuentro me gustaría compartir con ustedes un video que nos propusimos ver en el encuentro anterior, pero bueno, nos quedó corto el tiempo, que se llama Uno por Uno, es un video de Disney, y la verdad es que lo elegimos porque nos parece que es de algún modo una síntesis de los aspectos que desarrollamos a lo largo de estos 3 encuentros. Así que antes de invitarlos a compartir este corto, les pido que tengan a mano algo para anotar los aspectos que ustedes vean que van apareciendo, que ustedes pueden asociar con los contenidos de los encuentros de webinario. Bueno, lo vemos y después lo comentamos juntos. One by
one by one. One by one. Shine, go, my little come by. 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 Away, away. No mga tani soli boni langa. No mga tani soli boni langa. No mga tani soli boni langa. Soli bona, soli bona. Hangiti no mga tani soli boni langa. No mga tani soli boni langa. Sobo na baya baleta. Sobo, sobo, halala, halala, halala. Hey, awambo, labo, siasi, humta baba, kasi laba, kasi laba, siasi, humta baba, kunse laba, ambo, labo, oh, balaba. Bueno, ¿pudieron anotar algo para compartir? ¿Algún comentario después de este video? Recuerden que se llama Uno por Uno. Se los dejamos también en la carpeta de materiales por si lo quieren volver a ver. Leía un comentario anterior donde uno de los colegas, creo que era Claudina, decía que es importante sentir el apoyo y reconocimiento de los directivos. Totalmente de acuerdo, Claudina, sí, tal cual. Tenemos que los docentes sentir ese acompañamiento, ¿no? Que haya cierta coherencia en la propuesta de la escuela y que todos vayan para el mismo lado. Así que tal cual, es importante. Bueno, a ver si nos están llegando alguno efecto Pigmalión, Noelia, tal cual, sí, vinculado a las creencias. Estoy leyendo algunos comentarios. Veo si están llegando algunos comentarios, sí, del video. Marcelo nos dice darle vida, color y sentido a la vida o etapa que están atravesando. Bien, Claudina dice solidaridad, apoyo. Alicia, solo necesitamos ganas y estrategias para construir un mundo mejor. Sí, tal cual. Muchas ganas, estar convencidos y comprometidos. Y de hecho hay mucho compromiso en ustedes. De hecho ya estar compartiendo, estar en este espacio y preocupándose por cómo generar estas habilidades emocionales en los chicos, me parece que esto ya habla del compromiso de parte de ustedes, ¿no?
Están entrando, alguien dice se contagia, todo comenzó oscuro y se llenó de color, alegría, trabajo en equipo, tal cual, ¿sí? Vieron, hay muchos chicos en ese video expresando sus emociones, pero también adultos. Adultos que los están acompañando, adultos que los sostienen, que los ayudan a superar las dificultades. Bueno, y en este caso me parece que nosotros formamos parte de esos adultos, además por supuesto de sus familias, así que es muy importante, como decían ustedes, que estemos convencidos de la importancia que tiene educar las emociones en la escuela y que, como decía el título de este webinario, es todo un desafío. Pero me parece que hay que empezar. Para aquellos que todavía no iniciaron con alguna estrategia concreta o específica, me parece que hay que empezar con pequeñas actividades, proponiéndonos pequeños objetivos para luego seguir avanzando y contagiar a otros, ¿no? ¿Por qué no? Contagiar a otros docentes de la institución para que toda la escuela pueda estar apoyando la educación emocional de los chicos. Bueno, ya cerrando, algunas cositas que quisiera mencionar. Recuerden que, como decíamos al inicio de este primer encuentro, esta temática de la educación emocional está incluida, forma parte de uno de los talleres que ofrece a las escuelas la Fundación Noble, el taller Aprender a Convivir. Así que los invitamos a quienes estén interesados y que llevemos el taller a la escuela. De hecho, bueno, estamos abiertos a recibir estos pedidos y acercarnos, por supuesto. Por otro lado, decirles que, como en los encuentros anteriores, tienen a disposición una encuesta para completar. Para nosotros es muy importante conocer las opiniones de ustedes finalizado este encuentro. Recuerden bajar los materiales, también pueden hacerlo durante la semana, que van a estar disponibles en la plataforma, también como va a estar disponible este video del encuentro número 3. Y también comentarles que van a estar recibiendo un certificado por haber participado de este webinario, que ya les va a ir llegando a sus mails personales. Bueno, sin algo más, no sé si llegó algún otro comentario. Bueno, recuerden no irse sin haber completado la encuesta. Les agradezco muchísimo a todos por haber compartido estos 3 encuentros y los espero en la próxima propuesta. Chao.